Le presentamos A través de la Biblia. En los capítulos 7 y 8 ahora tenemos lo que hemos llamado un interludio histórico, y es algo muy similar a lo que encontramos en la profecía de Ageo. Usted recordará que en medio de esta profecía, ese hombre Ageo fue enviado al sacerdote a preguntarle algo en cuanto a una ley. Era en referencia a la ley que se relaciona con la limpieza. Todo aquello que es ceremonial es limpio, pero cuando toca algo que es inmundo, ¿lo hará limpio? Por supuesto que no. Y aquello que es ceremoniosamente inmundo, si toca algo que es limpio, ¿lo hará inmundo? La respuesta es sí, lo hará inmundo. Pues bien, en ese interludio histórico tenemos el mismo problema que es considerado de un ángulo un poquito diferente. Y queremos notar que lo importante ahora es traer esto ante nosotros. Así es que leamos el primer versículo del capítulo 7 de Zacarías. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Ahora, lo que es importante de esto aquí es que nuevamente él va a tener un mensaje para esta gente, y va a ser un mensaje muy importante. Él indica aquí que este no es su propio mensaje, sino que es la palabra de Jehová. Dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Ahora, si usted quiere colocar esto en su propio calendario, debemos decir que esta fecha es el 4 de diciembre del año 518. Ahora, reconocemos que esto fue durante el mismo período en que Ageo estaba hablando al pueblo en una forma muy práctica. Notemos aquí ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 y veamos cuál es el problema. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Ahora esto es lo que tenemos ante nosotros. En el versículo 3, se habla de una delegación que había sido enviada a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos. Esta delegación había estado originalmente en Babilonia. Esos son nombres babilónicos. Hemos indicado en nuestras notas que esta era una delegación que había ido a Jerusalén procedente de Babilonia. Y cuando aquí dice que ellos estaban en la casa de Jehová, debemos indicar que estos hombres habían sido enviados a la casa de Dios. Y ellos llegaron provenientes de Betel. Usted recuerda que este nombre Betel significa la casa de Dios. Así la llamó Jacob. Este era el mismo lugar en el cual él dijo esa noche cuando Dios le apareció, esta es la puerta misma al cielo. Este es el templo o la casa de Dios. Él pensaba que había huido de Dios, pero no lo había hecho. Bien, esta gente había venido proveniente de Betel. Betel se encontraba en el reino del norte. Estaba en realidad en la zona donde se encontraban las 10 tribus. Ahora, permítanos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Quién piensa usted que eran estas personas que habían llegado? ¿Cree usted que eran de la tribu de Judá? Bueno, debemos decir que no eran de la tribu de Judá. Probablemente eran de la tribu de Benjamín o de Efraín, más probablemente de Efraín. Si usted observa lo que dice el libro de Esdras, algo que no vamos a buscar hoy, porque ya hemos observado lo que dice ese libro y destacamos esto en esa ocasión. Usted verá que muchas personas, cuando regresaron de la cautividad, fueron a ciertas ciudades. Algunos de ellos, muy al norte del mar de Galilea, fueron a esa zona. Pues bien, todo esto pertenecía a las 10 tribus que constituían el reino del norte de Israel. Ahora, cuando alguna persona dice que pertenece a las 10 tribus perdidas, debemos analizar cuidadosamente las Escrituras, porque aquellos que regresaron de manera natural, regresarían al lugar de donde habían salido. Muchos de ellos regresaron a la parte norte que era el reino de Israel. Estas eran personas que habían nacido en la cautividad de Babilonia y estaban ahora regresando como judíos a su propia tribu. Y entonces no hay ningunas 10 tribus perdidas. Y si usted piensa que Inglaterra o los Estados Unidos forman parte de las 10 tribus perdidas, entonces, amigo oyente, usted está perdido en los laberintos de la Escritura porque esta gente no está perdida. Usted lo está. Ellos no estaban perdidos, y esto hace de este pasaje ante nosotros algo muy importante en las Escrituras, porque aquí se refiere a los hombres de Betel, el lugar llamado la casa de Dios.
Ahora ellos se presentan con una pregunta, y esta pregunta recibe una respuesta triple de parte de Zacarías. Y tiene que ver con los ritos. Dicen, ¿es correcto continuar con los ritos o no lo es? Esa es la pregunta que ellos tenían básicamente. Y el cuadro es sencillamente este. Esta gente había bajado del norte y ellos habían estado en la cautividad y habían preparado días de ayuno y días de llanto y de lamento. Y habían continuado eso después de la cautividad. Y Dios no los estaba bendiciendo. Ellos habían disfrutado de cierta prosperidad. Muchos estaban edificando sus casas y estaban viviendo cómodamente. Algunos disfrutaban de riqueza. Sin embargo, ellos iban a llorar y a lamentarse. Y ellos decían, nosotros hemos estado haciendo esto, pero Dios no nos ha bendecido. ¿Qué debemos entonces hacer en cuanto al rito? Esa es la pregunta que se presenta aquí. Se trata en realidad de lo correcto e incorrecto que hay en un rito. Y esta es una pregunta importante, y queremos decirle por qué pensamos que es una pregunta importante. Porque hoy estamos observando un recrudecimiento de la religión ritualista. En el día de hoy podemos apreciar un movimiento hacia el formalismo, a adoptar un rito, y esto siempre se muestra en evidencia cuando la gente deja de pensar, cuando se alejan de la persona de Cristo, entonces comienzan a levantarse o a sentarse o a caminar de un lado para otro. Es necesario hacer algo. Y es un momento de declinación espiritual. Hay muchas personas hoy que quieren una liturgia o un rito muy elaborado. Y hay religiones en el presente que son llamadas religiones cristianas, pero son ritualistas. Algunas son litúrgicas, y aun aquellos que somos no conformistas, que procedemos de la Reforma, decimos que un rito es algo repugnante. Despreciamos los ritos. En ellos vemos mal continuamente, pero aun así, nuestros propios servicios tienen cierta cantidad de rito. Se comienza con la doxología, y todo el mundo se pone de pie para esto. Se concluye con una bendición, y en el medio de todo se encuentra la ofrenda y un sermón. Pues bien, ¿cuál es el valor de un rito? Dios le dio a la nación de Israel una religión. Esa es la única religión que Él haya dado. Y era ritualista. Estaba cargada de ritos. Entonces surge la pregunta, ¿es un rito algo correcto o es un rito algo malo? Y esa es la pregunta de esta gente. Ellos dicen, nosotros hemos hecho todo esto. Hemos llevado a cabo este rito. Estamos llorando y ¿debemos continuar haciendo esto? Zacarías va a responder a su pregunta. Él es el profeta del remanente. Él les está dando ánimo. La mayoría de Israel, tanto las tribus del norte como las del sur, habían regresado. Y a ellos les estaba yendo bien y estaban prosperando y también tenían la misma pregunta. Estaban pasando a través de esto. Así es que Dios tiene una respuesta. Y lo interesante es que la respuesta de Dios es también un mensaje de Dios. Veamos pues ahora la respuesta que da Dios. Y trataremos con esto en más detalle, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero veamos lo que dicen los versículos 4 al 6 de este capítulo 7 de Zacarías. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Aquí entonces encontramos referencia a los meses 5º y 7º. Estos son los meses de agosto y octubre. Ahora, la respuesta de Dios es también a modo de pregunta. Cuando ustedes llevaban a cabo estos ritos, ¿lo hacían para mí? ¿Lo hacían para honrarme y alabarme? ¿O lo hicieron como cierta clase de ejercicios legalistas que ustedes pensaban sería bueno tener de su lado y que esto lo haría aceptable ante mí, para que yo los bendijera? Bueno, para comenzar debemos decir que Dios nunca les dio a ellos ningún rito donde tuvieran que llorar o ayunar. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios nunca le dio a su pueblo días de ayuno? Él les dio a ellos días de fiesta, les dio 7 días de fiesta. Entonces la pregunta aquí es de si esto está bien o está mal. Ahora vamos a tener aquí una respuesta triple. Y quisiéramos presentárselas aquí ahora y las consideraremos Dios mediante en el próximo programa. Número 1. Cuando el corazón está bien, el rito está bien. La segunda respuesta es, cuando el corazón está mal, el rito está mal. Y la tercera parte de la respuesta es, y eso lo veremos en el capítulo 8, el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén no cambia por ningún rito. Y eso es cierto hoy también.
Hay muchas personas que piensan que el rito es importante. Amigo oyente, no es el rito por el cual uno pasa. Esto tiene que ver mucho con el conocimiento cerebral. ¿Pero qué en cuanto al corazón? Bueno, hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 7 de Zacarías que estamos considerando. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas e incontables bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Zacarías. Y en nuestro programa anterior llegamos al capítulo 7 y consideramos lo que se nos decía hasta el versículo 6. Pero hoy vamos a regresar al versículo 4, en caso de que haya algunos oyentes nuevos, alguno que no haya podido escuchar la explicación que dimos en el programa anterior. Quisiéramos presentar algunos antecedentes para esta sección en particular. Este es un interludio histórico en la profecía de Zacarías. Hemos visto ya las 10 visiones y ahora tenemos este interludio histórico. Aquí tenemos una delegación que viene desde Betel. Y eso significa, dijimos en nuestro programa anterior, significa la casa de Dios. Ellos han venido procedentes de ese lugar. Fue llamado la casa de Dios por Jacob cuando él pensó que había podido huir de Dios como lo había hecho de su padre y de su hermano Esaú. Cuando él pasó allí la noche, Dios le dio una visión y él dijo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Desafortunadamente el reino del norte, bajo Jeroboam, tomó uno de los becerros de oro y lo colocó allí en Betel. Este era un lugar que pertenecía al reino del norte. Así es que esta delegación, que viene procedente de Betel, indica que gente de las así llamadas 10 tribus perdidas no estaban perdidas. Algunos de ellos vivían en Betel. Y si usted lee el libro de Esdras cuidadosamente, descubrirá que aquellos que regresaron fueron a las ciudades alrededor del mar de Galilea. Así es que todas las 12 tribus estaban representadas, pero muy pocos de ellos regresaron, quizá menos de 60,000. Ahora esta delegación llegó con una pregunta. La pregunta era sencilla de cierta manera. Ellos habían comenzado a ayunar antes de la cautividad en Babilonia y durante ella. Usted recuerda lo que dice allá el Salmo 137, versículos 1 y 2. Dice, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas». Ellos colgaron sus arpas en los sauces y lloraron amargamente. Y eso se convirtió en una función religiosa. Dios nunca les había dado a ellos días de ayuno. Él sí les había dado días de fiesta. Fue idea de ellos la de ayunar. Y aunque ellos ayunaban, nunca lo hacían para el Señor, como indicamos en nuestro programa anterior. Pero Dios no les dijo directamente que era equivocado el ayunar. Tampoco les dijo directamente que estaba bien hacerlo. Él no respondió a su pregunta directamente. Sin embargo, les dio una respuesta. De modo que tenemos la respuesta en el versículo 4 de este capítulo 7 de Zacarías, que nos dice, «Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo». Zacarías les da la respuesta de Dios en cuanto a esto. Y vamos a ver aquí que esta es una respuesta triple a la pregunta de ellos en cuanto al asunto de los ritos religiosos. Ahora, lo que ellos señalaban era esto. Hemos estado ayunando, hemos estado llorando y lamentando, y eso nos parece algo insensato ahora. Se está haciendo aburridor. Después de todo, estamos haciendo este rito religioso y no estamos obteniendo ningún resultado. Parece que Dios no nos estuviera bendiciendo. ¿Qué es lo que anda mal? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, ellos recibirán una respuesta triple. Y la respuesta comienza aquí en el versículo 4 hasta el versículo 7, y podemos resumirla diciendo que cuando el corazón está bien, el rito está bien. Ahora, en los versículos 8 al 14, vemos que cuando el corazón anda mal, el rito está mal. Y luego la tercera respuesta, cuando lleguemos al capítulo 8, veremos que el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén no es cambiado por ningún rito. Y eso responderá a la pregunta de muchas personas que estaban diciendo, hagamos esto o aquello para apresurar la venida de Cristo. Amigo oyente, usted no va a adelantar eso ni por un segundo siquiera con lo que está haciendo. ¿No sabe usted que Él es el que está encargado de este universo?
Y cualquier cosa que usted haga no va a interferir con su plan y con su programa. Usted no puede interferir con eso. Y esta gente pensaba que un rito podía tener algo que ver con cambiar el plan de Dios. Pero Dios les informa, en el capítulo 8, que Él tiene planeado lograr su propósito. Y queremos ver en primer lugar que el rito es correcto cuando el corazón está en lo correcto. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 7 de Zacarías. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí? Aquí vemos que se refiere a los meses de agosto y octubre, y cuando dice 70 años, se refiere a los 70 años de cautividad. Dios les habla claramente, y una buena traducción podría ser, ¿ayunaron ustedes verdaderamente? ¿Ayunaron ustedes para Dios? ¿Lo hicieron en realidad para Él? Después de todo, Dios les ha dicho claramente que Él ni aprueba ni condena el rito. Él les pregunta en cuanto a la motivación que ellos tenían para hacerlo. Y en realidad evita la pregunta. En el caso específico de ellos, habían ayunado, y como habían dicho, como hemos hecho ya algunos años. Usted puede leer entre líneas aquí. Esto se había vuelto algo aburridor para ellos. La adoración de Dios se había convertido en algo que les aburría. Y el Señor les está diciendo que si en realidad querían saber la verdad, Él también estaba aburrido con ellos. Amigo oyente, hay muchas reuniones hoy en nuestras propias iglesias que nosotros creemos hacen bostezar a Dios. Él puede ver lo que los creyentes hacen y dice, ahí están otra vez, pasando por un rito aquí, otro allá, pensando que esto me va a complacer. Ahora Dios dice a esta gente, ustedes no hicieron esto para mí, y les da cierta evidencia. Leamos el versículo 6 ahora. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Cuando el ayuno de ustedes había concluido, ustedes ni podían esperar hasta llegar a la mesa. Y cuando estaban comiendo, ¿lo hicieron para mí? Usted recuerda, amigo oyente, que el apóstol Pablo dijo a los creyentes que la comida no nos encomiaba o no nos hacía más aceptos ante Dios, ya sea que lo comamos o no. Él dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si usted puede ayunar para la gloria de Dios, entonces hágalo. Pero si usted lo está haciendo por cualquier otra razón, aparte de este motivo de darle gloria a Dios, entonces no lo haga. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Esto es lo mismo que cuando Él dice, la fe sin obras es muerta. Nuestra fe cristiana no es un asunto de los domingos nada más. No es como la ropa de los domingos que se guarda en el ropero los lunes por la mañana. Y la prueba de la reunión del domingo es la vida que se vive al día siguiente. Y Él va a tratar con ellos en la última parte de este capítulo, considerando este mismo asunto que tiene que ver con la forma de ellos de tratar en los negocios, en sus relaciones sociales, en sus diversiones. Y estas eran las cosas que revelaban que lo que ellos estaban haciendo no lo hacían para la gloria del Señor. Y que hay algo más importante que un rito, y eso determinaría si el rito estaba bien o no. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 7 de Zacarías leemos, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Esta sección, y probablemente desde la ciudad de Beerseba hasta Hebrón, y de allí hasta la costa, hacia la ciudad de Ecrón, es un área de grandes planicies. Y Dios les estaba diciendo, ustedes llevaron a cabo todos estos ritos anteriormente cuando estaban aquí en esta tierra. ¿Y qué sucedió? Bueno, ustedes fueron a la cautividad. ¿Por qué? Porque no me obedecieron. Y Él les va a demostrar a partir del versículo 8 que un rito es algo malo si el corazón anda mal. Y esto en realidad no es otra manera de decir la misma cosa. Dios colocará en sus vidas, como ya hemos dicho, mandamientos específicos, y los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con el hombre, así como también en su relación con Dios. Y el hombre no estaba bien con Dios. Y amigo oyente, en el día de hoy hay quienes tienen la idea de que podemos servir a Cristo, aún pasar por el rito de hacer algo, cuando en realidad no andamos bien con Él.
Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, y creemos que esta es una de las cosas más hermosas, y nos estamos refiriendo a lo que el Señor Jesús habló con Simón Pedro después de su resurrección. ¿Sabe usted lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en el lugar del Señor después de la resurrección al encontrarme con Pedro? Yo le hubiera reprendido fuertemente por haberme negado. Le hubiera dicho qué clase de individuo pensaba yo que él era. Pero ¿sabe usted, amigo oyente, qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo, ¿me amas? Amigo oyente, no es el rito por el cual uno pasa. Permítanos ahora compartir con usted un pensamiento que escribió el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuando en una ocasión se encontraba en un hospital recuperándose de un quebranto de salud. Creemos que es algo muy pertinente para nosotros hoy, y queremos compartirlo porque creemos que es importante y tiene relación con este pasaje de la Escritura que estamos considerando. Dice, para algunos miembros de la Iglesia, la religión es un rito o una forma legalista sin vida, un sistema litúrgico lleno de palabrería sin significado y cansador. En nuestras así llamadas iglesias conservadoras y evangélicas del presente hay demasiado desecho religioso. Hay un flujo incesante de adjetivos abusados y una mezcla de expresiones piadosas. Hay algunos que dicen, nosotros queremos compartir nuestra fe. Bueno, amigo oyente, la mayoría de las personas no tienen suficiente fe como para compartirla. No es solo la fe lo que usted comparte, lo maravilloso que usted es o las cosas maravillosas que Dios ha hecho por usted. Usted tiene que testificar de Jesucristo, quién es Él y lo que Él hizo por usted. Si usted no hace eso, entonces no está compartiendo nada. Pero tenemos estas cosas. Y luego hablamos en cuanto a la salvación y decimos, entregue su vida a Jesucristo. ¿Entregar su vida? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, dicen ellos, eso quiere decir rendir su vida a Él. ¿Piensa usted, amigo oyente, que Él quiere su vida? Él dice que nuestra justicia, que nuestras así llamadas buenas obras, son como trapos de inmundicia ante Él. Ahora, ¿qué va a hacer usted, amigo oyente? ¿Enviarle su ropa sucia? Dios no quiere su ropa sucia. Nosotros hemos caído en el hábito de usar palabras que están quitándole el verdadero significado al Evangelio. Y aquí tenemos otra palabra que, por cierto, está ya bastante gastada hoy, y nos estamos refiriendo a la palabra amor. Es una palabra muy elevada en las Escrituras, pero es una palabra que ha sido abusada demasiado por la forma en que se usa en el presente. Ha sido mutilada, se le ha quitado ese significado bíblico tan rico, vital, viril y vigoroso que tiene. Ha sido degradada hasta el punto de colocarla en los parachoques de automóviles en frases que dicen, haga sonar la bocina si ama a Cristo. Pero uno no debe hacer sonar la bocina si ama a Cristo, porque si uno verdaderamente le ama, va a vivir una vida de obediencia a Cristo y va a ser cortés y amable con los demás y tendrá un comportamiento tal que dé honra y gloria a su nombre. Hasta aquí el pensamiento que escribió el Dr. McGee. Amigo oyente, hoy existe mucho de lo que nosotros llamaríamos iglesismo. Esto es algo sin sabor, sin olor, sin sangre. Le falta sentimiento y calor. No hay una relación personal con Cristo que tenga significado y que sea productiva. Hay personas que son de tendencia liberal que dicen que se enferman cuando escuchan a otras personas hablar de una relación personal con Cristo. Bueno, personas como tales se enfermarían de escuchar un programa como el nuestro, porque eso es lo que nosotros tenemos, amigo oyente, una relación personal con Cristo. Y su rito y su liturgia no tienen ningún valor a no ser que tengan una vida que esté relacionada con Jesucristo. Debemos seguir adelante. Si no existe un deseo profundo por una vida que le complazca a Él, si no existe un verdadero estudio de su palabra, si no existe un deseo estimulante por conocer su palabra, si uno no se entusiasma en cuanto a la Biblia y la palabra de Dios, es lo mismo que una membresía en la iglesia para muchas personas en algunas iglesias. Es como si un joven se enamora de un apartamento bien amoblado y se casa con un refrigerador, con una aspiradora y con una trapeadora. Porque eso es lo que en realidad significa. Se cuenta de una solterona a la que hace muchos años se le preguntó por qué no se había casado nunca. Y ella dio una respuesta bastante interesante. Dijo, bueno, tengo una estufa que humea,
Tengo un perro que gruñe en la casa, tengo un loro que dice malas palabras, y un gato perezoso que no hace nada durante todo el día y que se lo pasa en la calle casi toda la noche. ¿Para qué necesito un esposo? Amigo oyente, esa es la clase de relación que muchas personas tienen con Dios y con Cristo en el presente. Y aún así tienen un rito en el cual se levantan y se sientan y se van de un lado para otro y no tiene ningún significado. Debemos dejar de jugar a la iglesia hoy y comenzar a amar a Cristo y a vivir por Él. Hace algún tiempo contamos la historia de una niñita y de los 3 osos. La mamá de esta niña tenía invitados para cenar, entonces la envió a dormir temprano. Se le había dado instrucciones de lo que debía hacer, y esta niñita sabía cómo desvestirse y ponerse su pijama, y arrodillarse y tener su oración antes de dormir. A la mañana siguiente, su mamá le preguntó cómo le había ido la noche anterior, y la niña respondió, «Muy bien». «¿Hiciste tus oraciones?» Y la niña respondió, «Bueno, en cierto sentido». Y la madre le preguntó, «¿Qué es lo que quieres decir con eso?» Y la niñita respondió, «Bueno, me arrodillé y comencé a decir esa oración que había aprendido de memoria, y de pronto se me ocurrió que quizá Dios ya se había cansado de escucharme decir siempre la misma cosa. Así es que me metí en la cama y le conté la historia de los 3 osos». Amigo oyente, creemos que Dios hasta puede haber disfrutado de esa experiencia con esa niñita, quien ya se había dado cuenta que había algo malo con este rito cuando el corazón anda mal. El rito puede ser bueno, y creemos que Dios escuchó esa historia de los 3 osos. Y quisiéramos, amigo oyente, nos agradaría de veras que los servicios en algunas iglesias fueran así de interesantes. Creemos que podría llamarle la atención a Dios. ¿Por qué todas esas iglesias con problemas hoy? ¿Por qué todos esos creyentes con problemas en el presente? Bueno, le vamos a decir por qué, amigo oyente. Porque nosotros solos tenemos un rito, es solo liturgia. Aún en las iglesias más fundamentales, el servicio comienza con la doxología y termina con una bendición. Y tenemos que hacer algo en el medio. Y entonces pensamos que hemos ido a la iglesia y que todo está bien. Pero, ¿ha sido así verdaderamente? ¿Nos hemos sentido atraídos a la persona de Cristo? ¿Le conocemos a Él? ¿Le amamos de veras? Amigo oyente, si usted hace eso, entonces usted puede llevar a cabo cualquier rito que quiera, puede pararse sobre su cabeza si le gusta, y eso está bien, si es que usted está bien con el Señor. Bien, Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a estudiar el resto de este capítulo, esta porción tan importante que tenemos aquí, y le invitamos a que nos sintonice. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 7 y estudie esta porción de la Escritura para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por este libro de Zacarías. Aún nos encontramos en esta sección tan importante que trata de los ritos. Y aún hoy es una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Debería ser esta ceremonia o debería ser aquella? ¿Debería ser esto o debería ser aquello? Bueno, nosotros creemos que ciertas ceremonias, ciertos ritos son importantes. Opinamos que hay 2 sacramentos en la iglesia y opinamos que son de suma importancia. Uno de ellos es el bautismo y el otro es la Cena del Señor. Creemos que los 2 son de suma importancia, pero lo importante en el bautismo es el bautismo del creyente. Y creemos que el énfasis debería ser quitado de la forma y colocado en el corazón de la persona que está siendo bautizada. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esa es la pregunta importante. Sabe, amigo oyente, que hay personas que han sido bautizadas en 2 formas, por aspersión y por inmersión. Y hay el caso de una pareja en que él ha sido bautizado de ambas formas, por aspersión y por inmersión, y él dice que cuando uno se bautiza en esa forma, pues no hay riesgo de equivocarse. Pero su esposa pertenece a la iglesia bautista y ella solamente ha sido bautizada por inmersión. Y ella todavía opina que esa es la única forma correcta y que es pero muy importante hacerlo así. Y él le dice, bueno, querida, sería embarazoso que cuando lleguemos al cielo descubramos que la única forma no era por inmersión, sino que era la otra forma. Y yo la tengo, pero tú no la tienes. Claro que esto lo dice por chiste solamente, y lo dice por esa razón. Pero aún reconociendo la importancia que tienen los sacramentos, y creemos en ellos, estos no son para bien a no ser que el corazón de la persona esté bien.
El bautismo, amigo oyente, no es bueno, a no ser que usted se haya entregado a Cristo, y que usted tenga una relación verdadera y personal con Él, y que sus pecados hayan sido perdonados. Opinamos que la cena del Señor no tiene ningún significado para muchas personas. Sería mejor para ellos si ni siquiera tomaran parte en la cena. Pero si su corazón está bien, entonces es absolutamente importante. Fue Lang quien hizo la siguiente declaración: la mirada de gracia de Dios y la mirada de fe nuestra se encuentran en los sacramentos, en los ritos de la Iglesia. Y estamos de acuerdo con eso. Eso es maravilloso. Y por tanto, hace de esta una sección de suma importancia. Ahora, al principio vimos que el rito está bien cuando el corazón está bien. Ahora, antes de la cautividad, Dios había juzgado a Jerusalén cuando el corazón de esta gente estaba lejos de Él, aunque ellos estaban llevando a cabo esos ritos. Usted se da cuenta entonces que el rito está bien cuando el corazón está bien. Pero cuando el corazón anda mal y lejos de Dios, entonces no tiene ningún significado. Esa es la razón por la cual Dios les dijo aquí en el versículo 7 del capítulo 7 de Zacarías: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Dios les está diciendo: ustedes estaban llevando a cabo los ritos antes de la cautividad, y aún así yo los envié a la cautividad. ¿Por qué? El rito no tenía nada que ver con esto. El corazón de ellos estaba mal. Y esto es lo que era importante. Bien, llegamos ahora al versículo 8 de este capítulo 7 de Zacarías. Y aquí vemos que el rito está mal si el corazón anda mal. Esta no es otra manera de decir la misma cosa. En esta sección aquí, Dios señala a esta gente aquello que es muy específico. Es decir, Él presenta claramente las cosas que ellos estaban haciendo y que los alienaron de Dios. Y lo que Él hace en realidad en esta sección es esto: Él toma estos mandamientos, esa parte de los 10 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. La primera parte de los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Cuando el corazón no está relacionado correctamente con Dios, el rito es malo. Bien, aquí el rito es malo porque el corazón de ellos es malo. Así es que Él revela aquí específicamente las cosas que ellos estaban haciendo, y Él señala estos mandamientos en sus propias vidas. En el día de hoy no estamos tratando con el pecado como debiéramos. En esta sección no estamos hablando ni ahora ni en la oportunidad anterior en cuanto al pecado en la vida. No estamos hablando en cuanto a esto. Si usted, amigo oyente, me conociera a mí, de la manera en que yo me conozco personalmente, entonces quizá apagaría el radio. Pero espere, amigo oyente, no lo apague, porque si yo le conociera a usted de la manera en que usted se conoce a sí mismo, pues ya ni siquiera le estuviera hablando. Amigo oyente, somos pecadores. Ahora, somos pecadores salvados. Quizá hay alguien que trate de corregirnos en esto y decir que no debemos decir que somos pecadores, porque después que somos salvos, ya no somos más pecadores. Usted sabe que hay personas que piensan de esa manera. Pero, amigo oyente, considerando nuestra propia vida, todavía somos pecadores, aunque algunos piensan que si nuestros pecados han sido perdonados, pues ya no somos más pecadores. Sin embargo, amigo oyente, lo que somos ahora es pecadores salvados, pecadores perdonados. Pero todavía somos pecadores, y seremos pecadores hasta aquel día. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En aquel día, cuando usted me vea, amigo oyente, yo ya no seré un pecador, pero hasta ese día seré un pecador. ¿Y sabe una cosa? Usted también lo es. Todos somos pecadores ante Dios. Y nos alegra saber que esto vuelve a estar de moda una vez más. El doctor Carl Menninger acostumbraba a aceptar la psicología freudiana. Usted sabe, amigo oyente, que la razón por la cual usted es una persona tan mala es porque su mamá no le demostró el afecto que debía, o quizá usted no se le alimentó de pecho cuando era un bebé, y que por esto usted se ve tan atraído por el sexo. Amigo oyente, esto es mucha insensatez. Pues bien, el doctor Carl Menninger dice ahora:
las realidades de la culpa personal y del pecado han sido cubiertas superficialmente como síntomas de una enfermedad emocional o una condición ambiental por la cual el individuo no es considerado responsable. Pero luego agrega, hay pecado que no puede ser incluido bajo un artefacto verbal como una enfermedad, la delincuencia, desviacionismo. Hay inmoralidad, hay comportamiento poco ético, hay maldad. Es decir que usted y yo somos pecadores. Eso es lo que somos. Y lo hemos estado diciendo por años. No fue necesario que fuéramos a estudiar a la universidad en la Facultad de Psicología. Ni siquiera nos tragamos ese asunto del comportamiento por resultado del medio. Porque hablando francamente, amigo oyente, creemos que la Biblia sabe más de humanidad, sabe más en cuanto a nuestros corazones. Solo Dios conoce nuestros corazones. Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Él solo lo conoce. Amigo oyente, si nosotros pudiéramos vernos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve, no nos aguantaríamos, no nos soportaríamos. Pero Dios puede soportarnos. Solo Dios puede hacerlo. Ah, si solo nos acercáramos a la palabra de Dios y descansáramos en ella. Ahora Dios va a colocar estos mandamientos delante de ellos. Hoy necesitamos ser específicos. Y vamos a ilustrar lo que queremos decir, y quizá esto hiera a algunas personas. De vez en cuando recibimos cartas de personas que nos dicen que hemos puesto el dedo en la llaga, y que eso les molesta. Bueno, esa no es nuestra intención, solo tratamos de señalar lo que la palabra de Dios dice. Escuche esto, amigo oyente. Si todos los que tienen cargos en la iglesia simplemente leyeran las epístolas pastorales, primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, y vieran allí cuáles son los requerimientos de Dios para ocupar un cargo en la iglesia, y siguieran esos requerimientos en el día de hoy, presentarían su renuncia antes del domingo. La iglesia andaría mucho mejor, y pensamos que hasta podría haber avivamiento en muchos lugares. Cuando estudiamos las cartas primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, recibimos menos correspondencia durante ese período de tiempo que en cualquier otro período desde que comenzamos este estudio a través de la Biblia. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque no les gusta escuchar esto. ¿Por qué no seguimos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios tiene que decir hoy? Quizá algunos de nosotros, predicadores, deberíamos dejar el púlpito y no presentarnos ante él otra vez, si siguiéramos verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Y nuevamente queremos decir que no estamos hablando en cuanto a pecado aquí, volviendo a usar esa palabra, sino que estamos hablando del hecho de que nosotros no podemos alcanzar los requisitos de la palabra de Dios. No nos sorprende entonces que la iglesia se encuentre en el problema en que está. No nos sorprende entonces que esté llena de criaturas y recién nacidos chupándose los dedos y llorando largo y tendido, a no ser que alguien les preste atención y que los haga jugar con un sonajero o algún juguete. Esta clase de personas sigue algún cursillo de instrucción y piensan que eso hará de ellos personas maduras, hijos de Dios maduros en unas cuantas semanas. Pero, amigo oyente, esos cursillos ni siquiera sirven de chupetín de un día para el niño. Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo. Hemos pasado muchos años recorriendo a través de la Biblia, y nos sentimos, honradamente hablando, como niños en lo que se refiere a la palabra de Dios. Y se nos han escapado tantas cosas al recorrer la palabra de Dios, aún en una marcha tan lenta como la que hemos tenido. Y queremos ser francos con usted ahora y decirle que nos sentimos un poco indecisos al comenzar el estudio de Apocalipsis, aunque lo consideramos el libro más mecánico y más sencillo de la palabra de Dios. Ahora alguien quizá nos diga que habiendo tenido tantos años de preparación, ¿no estamos listos para esto todavía? Y debemos confesar que no nos sentimos listos para hacerlo. Nos acercamos a considerarlo con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Hay algunos pastores y maestros hoy que ni siquiera han pasado 2 o 3 años en una iglesia o con un grupo de creyentes y ya están enseñando el libro de Apocalipsis. Amigo oyente, permítanos decirle que hay 65 libros antes del Apocalipsis. ¿Y por qué es que lo están estudiando hoy? Porque la profecía es algo popular y hace de esto algo sensacional. Y no creemos que el libro de Apocalipsis sea algo sensacional. Cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis, vamos a tratar de considerar todas las enseñanzas raras y extravagantes que existen en el presente, aquellas cosas que son sensacionales.
Sir Robert Anacin llamó a esto el pronunciamiento extravagante de traficantes en profecía. Y amigo oyente, muchos de nosotros hoy estamos dispuestos a quedarnos solamente con las cosas buenas de la vida, cuando Dios quiere que obtengamos las mejores cosas de la vida. Amigo oyente, quisiéramos tener nuestras vidas bajo la luz y la guía de la palabra de Dios. Ahora escuche usted lo que él dice aquí en este versículo 8 del capítulo 7 de Zacarías. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. Y nuevamente queremos enfatizar que Zacarías no está presentando aquí su propia opinión. Él está presentando aquí lo que Dios tiene que decir, y esta es la respuesta de Dios diciéndonos que el rito es malo, si el corazón anda mal, y que Él va a enfocar su reflector en ellos. Y en el versículo 9 de este capítulo 7 de Zacarías dice, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Quizás sería bueno para nosotros destacar los últimos mandamientos y considerarlos hoy. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Luego tenemos un puente, y esta es la relación del hombre con sus padres. Hay un período en esta vida cuando el pequeñito en el hogar mira a su mamá y a su papá, y estos son como dioses para él. Y es así como Dios quiere que sea. Y la razón por la cual ellos deben obedecer a sus padres cuando están creciendo es porque más adelante ellos tienen que obedecer al Señor Jesucristo. Luego debemos notar lo que nos dicen los últimos 5 mandamientos. Escucha, amigo oyente. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni su automóvil, ni la hermosa casa en la que él vive. Usted no debe codiciar ninguna de estas cosas. Así es que coloquemos estos mandamientos sobre nosotros. Y notemos lo que se nos dice aquí. Leamos el versículo 9 de este capítulo 7 de Zacarías otra vez. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Usted no debe mentir, no debe robar, no debe codiciar. Debe demostrar misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y el versículo 10 agrega, No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto nos habla muy directo, amigo oyente. Ahora el Señor Jesús presentó todos sus mandamientos. Nosotros vamos a considerar solamente 2. Pero Él dijo que si uno estaba enojado contra su hermano, era culpable de muerte. En Israel, esta gente cumplía con todos los ritos, pero el Señor se había encontrado con ellos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y el viernes por la noche ellos comenzaban otra vez con los ritos, y lloraban y se lamentaban y ayunaban y traían sacrificios. Y cuando lleguemos a Malaquías, veremos lo que Dios le dice a esta gente, que sus sacrificios le hacen enfermar, que ellos deberían haber estado en su posición para ver las náuseas que eso provocaba. Bien, notemos lo que él está diciendo aquí en el versículo 11 de este capítulo 7 de Zacarías. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ellos no querían oír lo que Dios quería que oyeran. Y hay personas hoy que si ya no han apagado el receptor, quisieran hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar esa clase de cosas hoy, solamente quieren dar las espaldas. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él era niño, en cierta ocasión estaba en su escuela, y quizá estaba en el 5º grado, y la escuela estaba presentando un programa, y su clase estaba sentada toda al frente, y él no se estaba portando muy bien. El padre de él se encontraba en la parte de atrás del auditorio, y cuando vio lo que estaba haciendo, caminó hacia él, y le tocó en el hombro, y el niño se volvió y le miró, y le dio la espalda. Entonces el padre, decía el Dr. McGee, le tomó de la mano y le sacó fuera y le dijo, «Hijo, yo te voy a castigar, y no lo voy a hacer porque estás portándote mal, sino porque cuando te toqué en el hombro, me diste la espalda». Luego dijo, «Tú fuiste desobediente». Y entonces le dio un buen castigo. Ahora, esto es lo que Israel está haciendo, está volviendo la espalda a Dios. Dios dice que Él les había tocado el hombro, pero que ellos le habían dado la espalda.
¿Y cuántas personas hay aún hoy en nuestras iglesias a las cuales Dios les está tocando el hombro y les está llamando y diciéndoles que no hagan esto, que no vivan esta clase de vida? Pero ellos le dan la espalda, tapan sus oídos porque no quieren oír lo que Dios tiene que decir. Ellos están negándose a escuchar esos mandamientos de Dios. Y amigo oyente, Dios habla muy claro en cuanto a esta palabra pecado hoy. Y Él dice que usted es un pecador, y Él le presenta esto claramente a usted. ¿Hay algo en su vida que no le complace a Dios, amigo oyente? Dios dice que va a tratar con usted en cuanto a esto. Bien, vamos a detenernos aquí hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted concluya la lectura del capítulo 7 de Zacarías. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por este libro de Zacarías. Aún nos encontramos en esta sección tan importante que trata de los ritos. Y aún hoy es una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Debería ser esta ceremonia o debería ser aquella? ¿Debería ser esto o debería ser aquello? Bueno, nosotros creemos que ciertas ceremonias, ciertos ritos son importantes. Opinamos que hay 2 sacramentos en la iglesia y opinamos que son de suma importancia. Uno de ellos es el bautismo y el otro es la Cena del Señor. Creemos que los 2 son de suma importancia, pero lo importante en el bautismo es el bautismo del creyente. Y creemos que el énfasis debería ser quitado de la forma y colocado en el corazón de la persona que está siendo bautizada. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esa es la pregunta importante. Sabe, amigo oyente, que hay personas que han sido bautizadas en 2 formas, por aspersión y por inmersión. Y hay el caso de una pareja en que él ha sido bautizado de ambas formas, por aspersión y por inmersión, y él dice que cuando uno se bautiza en esa forma, pues no hay riesgo de equivocarse. Pero su esposa pertenece a la iglesia bautista, y ella solamente ha sido bautizada por inmersión, y ella todavía opina que esa es la única forma correcta, y que es pero muy importante hacerlo así. Y él le dice: bueno, querida, sería embarazoso que cuando lleguemos al cielo descubramos que la única forma no era por inmersión, sino que era la otra forma. Y yo la tengo, pero tú no la tienes. Claro que esto lo dice por chiste solamente, y lo dice por esa razón. Pero aún reconociendo la importancia que tienen los sacramentos, y creemos en ellos, estos no son para bien a no ser que el corazón de la persona esté bien. El bautismo, amigo oyente, no es bueno, a no ser que usted se haya entregado a Cristo, y que usted tenga una relación verdadera y personal con Él, y que sus pecados hayan sido perdonados. Opinamos que la Cena del Señor no tiene ningún significado para muchas personas. Sería mejor para ellos si ni siquiera tomaran parte en la cena. Pero si su corazón está bien, entonces es absolutamente importante. Fue Lang quien hizo la siguiente declaración: la mirada de gracia de Dios y la mirada de fe nuestra se encuentran en los sacramentos, en los ritos de la iglesia. Y estamos de acuerdo con eso. Eso es maravilloso. Y por tanto, hace de esta una sección de suma importancia. Ahora, al principio vimos que el rito está bien cuando el corazón está bien. Ahora, antes de la cautividad, Dios había juzgado a Jerusalén cuando el corazón de esta gente estaba lejos de Él, aunque ellos estaban llevando a cabo esos ritos. Usted se da cuenta entonces que el rito está bien cuando el corazón está bien. Pero cuando el corazón anda mal y lejos de Dios, entonces no tiene ningún significado. Esa es la razón por la cual Dios les dijo aquí en el versículo 7 del capítulo 7 de Zacarías: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Dios les está diciendo: ustedes estaban llevando a cabo los ritos antes de la cautividad, y aún así yo los envié a la cautividad. ¿Por qué? El rito no tenía nada que ver con esto. El corazón de ellos estaba mal. Y esto es lo que era importante. Bien, llegamos ahora al versículo 8 de este capítulo 7 de Zacarías. Y aquí vemos que el rito está mal si el corazón anda mal. Esta no es otra manera de decir la misma cosa. En esta sección aquí, Dios señala a esta gente aquello que es muy específico. Es decir, Él presenta claramente las cosas que ellos estaban haciendo y que los alienaron de Dios. Y lo que Él hace en realidad en esta sección es esto:
Él toma estos mandamientos, esa parte de los 10 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. La primera parte de los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Cuando el corazón no está relacionado correctamente con Dios, el rito es malo. Bien, aquí el rito es malo porque el corazón de ellos es malo. Así es que Él revela aquí específicamente las cosas que ellos estaban haciendo, y Él señala estos mandamientos en sus propias vidas. En el día de hoy no estamos tratando con el pecado como debiéramos. En esta sección no estamos hablando ni ahora ni en la oportunidad anterior en cuanto al pecado en la vida. No estamos hablando en cuanto a esto. Si usted, amigo oyente, me conociera a mí, de la manera en que yo me conozco personalmente, entonces quizá apagaría el radio. Pero espere, amigo oyente, no lo apague, porque si yo le conociera a usted de la manera en que usted se conoce a sí mismo, pues ya ni siquiera le estuviera hablando. Amigo oyente, somos pecadores. Ahora, somos pecadores salvados. Quizá hay alguien que trate de corregirnos en esto y decir que no debemos decir que somos pecadores, porque después que somos salvos, ya no somos más pecadores. Usted sabe que hay personas que piensan de esa manera. Pero, amigo oyente, considerando nuestra propia vida, todavía somos pecadores, aunque algunos piensan que si nuestros pecados han sido perdonados, pues ya no somos más pecadores. Sin embargo, amigo oyente, lo que somos ahora es pecadores salvados, pecadores perdonados. Pero todavía somos pecadores, y seremos pecadores hasta aquel día. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En aquel día, cuando usted me vea, amigo oyente, yo ya no seré un pecador, pero hasta ese día seré un pecador. ¿Y sabe una cosa? Usted también lo es. Todos somos pecadores ante Dios. Y nos alegra saber que esto vuelve a estar de moda una vez más. El doctor Carl Menninger acostumbraba a aceptar la psicología freudiana. Usted sabe, amigo oyente, que la razón por la cual usted es una persona tan mala es porque su mamá no le demostró el afecto que debía, o quizá usted no se le alimentó de pecho cuando era un bebé, y que por esto usted se ve tan atraído por el sexo. Amigo oyente, esto es mucha insensatez. Pues bien, el doctor Carl Menninger dice ahora: las realidades de la culpa personal y del pecado han sido cubiertas superficialmente como síntomas de una enfermedad emocional o una condición ambiental por la cual el individuo no es considerado responsable. Pero luego agrega: hay pecado que no puede ser incluido bajo un artefacto verbal como una enfermedad, la delincuencia, desviacionismo. Hay inmoralidad, hay comportamiento poco ético, hay maldad. Es decir que usted y yo somos pecadores. Eso es lo que somos. Y lo hemos estado diciendo por años. No fue necesario que fuéramos a estudiar a la universidad en la Facultad de Psicología. Ni siquiera nos tragamos ese asunto del comportamiento por resultado del medio. Porque hablando francamente, amigo oyente, creemos que la Biblia sabe más de humanidad, sabe más en cuanto a nuestros corazones. Solo Dios conoce nuestros corazones. Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Él solo lo conoce. Amigo oyente, si nosotros pudiéramos vernos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve, no nos aguantaríamos, no nos soportaríamos. Pero Dios puede soportarnos. Solo Dios puede hacerlo. Ah, si solo nos acercáramos a la palabra de Dios y descansáramos en ella. Ahora Dios va a colocar estos mandamientos delante de ellos. Hoy necesitamos ser específicos, y vamos a ilustrar lo que queremos decir, y quizá esto hiera a algunas personas. De vez en cuando recibimos cartas de personas que nos dicen que hemos puesto el dedo en la llaga, y que eso les molesta. Bueno, esa no es nuestra intención, solo tratamos de señalar lo que la palabra de Dios dice. Escuche esto, amigo oyente. Si todos los que tienen cargos en la iglesia simplemente leyeran las epístolas pastorales, primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, y vieran allí cuáles son los requerimientos de Dios para ocupar un cargo en la iglesia, y siguieran esos requerimientos en el día de hoy, presentarían su renuncia antes del domingo. La iglesia andaría mucho mejor, y pensamos que hasta podría haber avivamiento en muchos lugares.
Cuando estudiamos las cartas primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, recibimos menos correspondencia durante ese período de tiempo que en cualquier otro período desde que comenzamos este estudio a través de la Biblia. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque no les gusta escuchar esto. ¿Por qué no seguimos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios tiene que decir hoy? Quizá algunos de nosotros, predicadores, deberíamos dejar el púlpito y no presentarnos ante él otra vez, si siguiéramos verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Y nuevamente queremos decir que no estamos hablando en cuanto a pecado aquí, volviendo a usar esa palabra, sino que estamos hablando del hecho de que nosotros no podemos alcanzar los requisitos de la palabra de Dios. No nos sorprende entonces que la iglesia se encuentre en el problema en que está. No nos sorprende entonces que esté llena de criaturas y recién nacidos chupándose los dedos y llorando largo y tendido, a no ser que alguien les preste atención y que los haga jugar con un sonajero o algún juguete. Esta clase de personas sigue algún cursillo de instrucción y piensan que eso hará de ellos personas maduras, hijos de Dios maduros en unas cuantas semanas. Pero, amigo oyente, esos cursillos ni siquiera sirven de chupetín de un día para el niño. Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo. Hemos pasado muchos años recorriendo a través de la Biblia, y nos sentimos, honradamente hablando, como niños en lo que se refiere a la palabra de Dios. Y se nos han escapado tantas cosas al recorrer la palabra de Dios, aún en una marcha tan lenta como la que hemos tenido. Y queremos ser francos con usted ahora y decirle que nos sentimos un poco indecisos al comenzar el estudio de Apocalipsis, aunque lo consideramos el libro más mecánico y más sencillo de la palabra de Dios. Ahora alguien quizá nos diga que habiendo tenido tantos años de preparación, ¿no estamos listos para esto todavía? Y debemos confesar que no nos sentimos listos para hacerlo. Nos acercamos a considerarlo con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Hay algunos pastores y maestros hoy que ni siquiera han pasado 2 o 3 años en una iglesia o con un grupo de creyentes y ya están enseñando el libro de Apocalipsis. Amigo oyente, permítanos decirle que hay 65 libros antes del Apocalipsis. ¿Y por qué es que lo están estudiando hoy? Porque la profecía es algo popular y hace de esto algo sensacional. Y no creemos que el libro de Apocalipsis sea algo sensacional. Cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis, vamos a tratar de considerar todas las enseñanzas raras y extravagantes que existen en el presente, aquellas cosas que son sensacionales. Sir Robert Anacin llamó a esto el pronunciamiento extravagante de traficantes en profecía. Y amigo oyente, muchos de nosotros hoy estamos dispuestos a quedarnos solamente con las cosas buenas de la vida, cuando Dios quiere que obtengamos las mejores cosas de la vida. Amigo oyente, quisiéramos tener nuestras vidas bajo la luz y la guía de la palabra de Dios. Ahora escuche usted lo que él dice aquí en este versículo 8 del capítulo 7 de Zacarías. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. Y nuevamente queremos enfatizar que Zacarías no está presentando aquí su propia opinión. Él está presentando aquí lo que Dios tiene que decir, y esta es la respuesta de Dios diciéndonos que el rito es malo, si el corazón anda mal, y que Él va a enfocar su reflector en ellos. Y en el versículo 9 de este capítulo 7 de Zacarías dice, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Quizás sería bueno para nosotros destacar los últimos mandamientos y considerarlos hoy. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Luego tenemos un puente, y esta es la relación del hombre con sus padres. Hay un período en esta vida cuando el pequeñito en el hogar mira a su mamá y a su papá, y estos son como dioses para él. Y es así como Dios quiere que sea. Y la razón por la cual ellos deben obedecer a sus padres cuando están creciendo es porque más adelante ellos tienen que obedecer al Señor Jesucristo. Luego debemos notar lo que nos dicen los últimos 5 mandamientos. Escucha, amigo oyente. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni su automóvil, ni la hermosa casa en la que él vive. Usted no debe codiciar ninguna de estas cosas. Así es que coloquemos estos mandamientos sobre nosotros. Y notemos lo que se nos dice aquí. Leamos el versículo 9 de este capítulo 7 de Zacarías otra vez.
Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Usted no debe mentir, no debe robar, no debe codiciar. Debe demostrar misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y el versículo 10 agrega, No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto nos habla muy directo, amigo oyente. Ahora el Señor Jesús presentó todos sus mandamientos. Nosotros vamos a considerar solamente 2. Pero Él dijo que si uno estaba enojado contra su hermano, era culpable de muerte. En Israel, esta gente cumplía con todos los ritos, pero el Señor se había encontrado con ellos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y el viernes por la noche ellos comenzaban otra vez con los ritos, y lloraban y se lamentaban y ayunaban y traían sacrificios. Y cuando lleguemos a Malaquías, veremos lo que Dios le dice a esta gente, que sus sacrificios le hacen enfermar, que ellos deberían haber estado en su posición para ver las náuseas que eso provocaba. Bien, notemos lo que él está diciendo aquí en el versículo 11 de este capítulo 7 de Zacarías. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ellos no querían oír lo que Dios quería que oyeran. Y hay personas hoy que si ya no han apagado el receptor, quisieran hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar esa clase de cosas hoy, solamente quieren dar las espaldas. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él era niño, en cierta ocasión estaba en su escuela, y quizá estaba en el 5º grado, y la escuela estaba presentando un programa, y su clase estaba sentada toda al frente, y él no se estaba portando muy bien. El padre de él se encontraba en la parte de atrás del auditorio, y cuando vio lo que estaba haciendo, caminó hacia él, y le tocó en el hombro, y el niño se volvió y le miró, y le dio la espalda. Entonces el padre, decía el Dr. McGee, le tomó de la mano y le sacó fuera y le dijo, Hijo, yo te voy a castigar, y no lo voy a hacer porque estás portándote mal, sino porque cuando te toqué en el hombro, me diste la espalda. Luego dijo, tú fuiste desobediente. Y entonces le dio un buen castigo. Ahora, esto es lo que Israel está haciendo, está volviendo la espalda a Dios. Dios dice que Él les había tocado el hombro, pero que ellos le habían dado la espalda. ¿Y cuántas personas hay aún hoy en nuestras iglesias a las cuales Dios les está tocando el hombro, y les está llamando y diciéndoles que no hagan esto, que no vivan esta clase de vida? Pero ellos le dan la espalda, tapan sus oídos porque no quieren oír lo que Dios tiene que decir. Ellos están negándose a escuchar esos mandamientos de Dios. Y amigo oyente, Dios habla muy claro en cuanto a esta palabra pecado hoy. Y Él dice que usted es un pecador, y Él le presenta esto claramente a usted. ¿Hay algo en su vida que no le complace a Dios, amigo oyente? Dios dice que va a tratar con usted en cuanto a esto. Bien, vamos a detenernos aquí hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted concluya la lectura del capítulo 7 de Zacarías. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.